Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Dilla. El día de hoy vamos a hacer salteñas de pollo sin picante. Esta receta la hago a petición de muchos seguidores que por motivo de salud o simplemente no gustan de las cosas picantes. En este video te voy a enseñar algunos trucos para que tus salteñas no se vayan a reventar en el momento en que las vayas a hornear y te puedan quedar con un aspecto así de bonitas y, como no, muy presentables. El nombre de salteñas se debe al origen de una de sus famosas cocineras, que era de Salta, Argentina. Esta variedad de empanadas, llamadas salteñas, son muy típicas de Bolivia. Comenzaremos haciendo nuestro relleno. Para ello vamos a picar en trozos muy pequeños la cebolla junto con el ajo. Yo me he valido de un picador, pero también lo puedes hacer de forma manual. Haremos cocer una patata durante 5 minutos cortada en dados pequeños. También haremos cocer guisantes y una pechuga de pollo que desmenuzaremos. Vamos a verter aproximadamente unas 4 cucharadas de aceite en una sartén y cuando este esté caliente vamos a añadir la cebolla que previamente habíamos picado. Añadiremos sal al gusto, removeremos bien y dejaremos que se haga nuestro sofrito hasta que la cebolla esté casi caramelizada. A continuación vamos a añadir el pollo que teníamos reservado y desmenuzado. Removeremos bien para que se mezclen ambos ingredientes. Vamos a añadir la pimienta, esto lo dejo al gusto de cada persona. Luego añadiremos media cucharadita de comino. Y a continuación pondremos una cucharadita de orégano. Si gustas, puedes añadir un poquito más. Para dar color a nuestro sofrito, he utilizado cúrcuma, pero tú puedes utilizar el colorante que más sea de tu agrado. Añadiremos 1 litro de caldo de pollo. Puedes utilizar el caldo donde hiciste cocer la pechuga, o bien si tienes un caldo ya preparado. Pasados 5 minutos, añadiremos las patatas y los guisantes que teníamos reservados. También vamos a añadir las uvas pasas y una cucharadita de caldo concentrado de pollo. Removemos bien y añadimos el azúcar. Esto le dará un toque especial a nuestras salteñas. También vamos a agregar perejil cortado en trozos pequeñitos. Y por último, añadiremos la gelatina sin sabor. En esta ocasión he utilizado gelatina en polvo. Retiraremos del fuego nuestro relleno y vamos a vaciarlo en un tupper. Y cuando este ya haya enfriado, lo vamos a llevar a la nevera para que termine de cuajarse. Ahora vamos a preparar la masa para nuestras salteñas. Lo primero que vamos a hacer es colocar en un recipiente la manteca y la cúrcuma, poner a fuego medio y esperar a que se derrita. Una vez haya derretido, la retiramos y reservamos. En un recipiente vamos a colocar la harina, el azúcar y la sal. Removemos bien y haremos un agujerito en el centro donde posteriormente agregaremos el huevo. Mezclaremos el huevo con la harina y seguidamente vamos a añadir la manteca que previamente habíamos derretido. Vamos a ayudarnos de una cuchara de madera para mezclar la harina con la manteca. Con las manos muy limpias vamos a seguir y vamos a intentar deshacer los grumitos que nos ha quedado de la manteca. Y así es como te tiene que quedar. A continuación vamos a añadir el agua. No olviden hacer este proceso en pequeñas dosis. Les digo esto porque existen harinas de diferentes marcas y cada una absorbe el agua en menos o mayor cantidad. Yo dejo aquí las medidas de lo que yo utilizo, pero claro, si tú utilizas otra harina, te puede variar la cantidad de agua que vayas a necesitar. Y si añades en pequeñas dosis, no te vas a pasar y siempre la masa te va a salir perfecta y en su punto. Dicho esto, procedemos a amasar la masa para nuestras salteñas. El tiempo de amasado es de 15 a 17 minutos. Cuando llevemos unos minutos de amasado, procederemos a colocar un plástico sobre nuestra masa
y le vamos a dar golpecitos por ambas partes. Esto va a ayudar a que nuestra masa se compacte mejor. Transcurrido el tiempo de amasado, así te va a quedar la masa, muy bonita y manejable. Yo suelo pesar las bolitas cuando hago las salteñas para asegurarme de que todas tengan el mismo tamaño. Cuando hagas las bolitas, las puedes colocar o bien en un tupper como estoy haciendo yo, o también puedes colocarlas en una bandeja y cubrirlas con papel film transparente. Asegúrate de que no les entre aire para que no se te vayan a resecar. Las llevas a la nevera y las dejas durante un mínimo de 6 horas. Yo las he dejado de un día para otro. Y así están nuestras bolitas al día siguiente. Suelen estar un poquito duras al haber estado en la nevera, pero eso se arregla fácilmente. Y como se puede observar, nuestro relleno ha cuajado a la perfección. Ya tengo el huevo cocido y cortado en trozos, y las aceitunas para colocar una por cada salteña. Tener a mano estos utensilios. Con este movimiento circular vamos a dar calor a la masa y así facilitaremos para que se ablanden y podamos darle esa forma circular a la hora de armar nuestras salteñas. Con la ayuda de un rodillo procederemos a estirar la masa para nuestras salteñas. Recuerden, no deben dejar la masa muy fina porque de lo contrario, esta en el horno puede reventar. Con la ayuda de una cuchara nos vamos a ayudar para colocar el relleno. Recuerden no excederse y colocar demasiado, porque de lo contrario también puede hacer presión en la hora de la cocción y reventar. Colocamos un trocito de huevo y una aceituna por cada salteña. Presionaremos muy bien para sellar muy bien los bordes. Dejaremos un extremo para retirar el aire que pueda quedar dentro. Es muy importante retirar todo el aire que pueda tener dentro porque de lo contrario en el horno a la hora de la cocción esta puede hacer presión y también puede reventar. Una vez hayamos sellado muy bien el contorno de nuestras salteñas, vamos a retirar el exceso de masa para que cuando vayamos a hacer el repulgue nos quede un contorno bastante bonito. Después de quitar el exceso de masa, volvemos a presionar nuevamente y hacemos el repulgue. El repulgue en las salteñas se hace de forma envolvente. Simplemente tenemos que agarrar, presionar arriba, abajo, se aprieta, arriba, abajo, se aprieta. Así hasta llegar al final. Una vez llegamos al final, presionamos muy bien y doblamos hacia la parte de abajo. Luego la bajamos en la mesa, presionamos un poco y así le damos la forma característica que tienen las salteñas. Si fueras a hacerlas el mismo día, lo que tienes que hacer una vez armadas, llevarlas al congelador por un mínimo de 2 horas. En mi caso yo las he dejado de un día para otro. Repetimos otra vez. Colocamos el relleno, sellamos los bordes, empezamos por un lado, sellamos bien, luego vamos hacia el otro lado, quitamos el aire, seguimos presionando hasta sellar por completo. Asegúrense de sellar muy bien los bordes, esto es muy importante, solo así no se le van a reventar las salteñas en el horno y saldrán con un aspecto realmente bonitas y muy presentables. Una vez hemos quitado el exceso, hacemos el repulgue, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, así hasta llegar al otro extremo. Como se puede observar, no es tan difícil, arriba, abajo, esta vez lo he hecho más despacio. Arriba, abajo, hasta llegar al final. Se presiona y luego hacia abajo. Colocamos la salteña en la mesa, presionamos para darle su forma y así es como les va a quedar. ¿Ven qué bonitas? Con lo que me sobró de relleno me hice unas empanadas fritas. Arriba te dejo el enlace para que veas cómo se hace la masa. Así coloco mis salteñas en el congelador, sobre papel de hornear. Como yo las he tenido en el congelador de un día para otro, al retirarlas las he dejado 10 minutos fuera antes de meterlas al horno. Mientras he batido un huevo para luego pintarlas, para que salgan con ese brillo que se caracterizan las salteñas. Las salteñas deben cocinarse a una temperatura muy alta. Yo las he cocinado a 250 grados, cocción arriba y abajo, durante 20 minutos. Y este ha sido el resultado. Como se puede observar, no se ha abierto ninguna.
Por cierto, las otras las he dejado en el congelador para hacérmelas otro día. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que el vídeo y la receta hayan sido de tu agrado. Y si es así, manita arriba y suscríbete a mi canal. Y recuerda, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.